es el director de minería Eduardo Romero. El que me golpea, me tironea y me patea a mí es el escribano público nacional Luis Parco, escribano en minas de la Secretaría de Minería. Y el que golpea a Marcela y a Daniel, que es el otro chico que empujan y lo llevan contra los postes, es el abogado Oscar Núñez de la Secretaría de Ambiente de la Rioja. Todos ellos, después del episodio, bajan al pueblo y realizan una denuncia, le cierran prácticamente la comisaría para hacer la denuncia a ellos. Sí. Y invierten toda la situación. Nos hacen la denuncia por el corte y dicen de que los habíamos agredido salvajemente en Peña Negra. Ahí es donde, bueno, bajamos nosotros por atrás de ellos a denunciarlos. Al principio medio que no nos querían recibir la denuncia, después la gente del pueblo se empezó a enterar de lo que pasaba, empezaban a tañer las campanas de mi pueblo y se empezó a acercar la gente a la comisaría y bueno, al enterarse lo que nos había pasado, se formó lo que se llama una pueblada. Era impresionante porque bueno, en momentos venían los productores a dejarte cajones de tomate, venían los comerciantes a dejarte cartones de huevo. Era tremendo por el hecho de la indignación que tenía la gente por habernos con tanta impunidad, habernos atropellado y avasallado en nuestras propias tierras. Había mujeres, hombres, niños que les pedían a los gritos a esta gente de la Secretaría de Minería y Ambiente de La Rioja que salgan afuera y que les den explicaciones al pueblo de por qué nos habían agredido de tal forma y de por qué nos habían humillado de tal forma. Hay que tener en cuenta también en esta situación que como parte de la delegación de la gente de la Secretaría de Minería y Ambiente que estaba ese día allá en Peña Negra y en Cueva de Pérez, había gente del canal estatal, del Canal 9 de La Rioja, que también ha filmado todo lo que ha sucedido. Pero vos fíjate cómo son los medios, ¿no? Y cómo es la connivencia que tienen con el Estado. Lo que difundieron al día siguiente era que nosotros los habíamos agredido salvajemente a la gente de minería y los sacaban a todos los secretarios, al escribano Luis Parco, que es el que en un momento me levanta, me tira a un costado y me patea en el piso, o al abogado Oscar Núñez, los sacan a ellos hablando, prácticamente llorando y contándole a la gente de que nosotros los habíamos agredido salvajemente. Esa era la historia que le contaron al pueblo de La Rioja. En el diario El Independiente sucedió lo mismo. Había una foto que salía donde Marcela lo estaba grabando y ellos decían que en esta posición Marcela le estaba tirando una piedra. Y está la filmación con la que nosotros subimos a YouTube, donde se ve claramente que es una máquina. Precisamente el cargo por el que te tienes agresión a funcionario, el cargo por el que estoy imputada es el 194 del Código Penal, que es esto de cortar el libre tránsito del transporte público. Creo que también han hecho la denuncia por agresiones, pero contra desconocidos. Yo pienso que debe ser lo que pasó después en la Pueblada. ¿Qué sensación te dejó la Pueblada? ¿Se esperaba ese nivel de reacción de la gente? ¿Lo esperabas vos íntimamente o te sorprendió? ¿Te alegró? No, yo particularmente no me esperaba la reacción de mi pueblo. Esto me ha dejado un gran orgullo por mi tierra y por mi pueblo y me da mucha más fuerza para seguir peleando. No nos esperábamos esto. De un pueblo de 6.500, 7.000 personas que se hayan juntado de repente y sin prácticamente tener tiempo para avisar, que se hayan agolpado a exigir justicia frente a la comisaría, entre 800 y 1.000 personas, bueno, mucha gente. Nosotros cada vez que hablábamos en los medios de comunicación allá en La Rioja y les contábamos a la gente qué es lo que está pasando con la minería, les decíamos que cuando pase algo importante que íbamos a hacer tañer las campanas de la iglesia. El cura párroco también de Famatina nos apoya muchísimo. Y bueno, sucedió eso, empezaron a golpear las campanas y la gente se empezó a acercar y eran los mensajes y eran las llamadas avisando lo que había pasado. Y era la gente que se agolpaba a pedir, como te decía en un principio, explicaciones. Después de esto, bueno, a los 2 días nos citan a sede policial indagatoria y ahí es donde nos prohíben
salir de la zona de jurisdicción del juez Alfredo Ramos. Esto es, no podíamos ni Marcela ni yo salir de lo que son los departamentos Famatina y Chilecito. Nosotros, como te decía antes, venimos haciendo denuncias por distintos tipos de agresiones, abusos de poder, secuestros, amenazas, desde hace un poco más de 3 años. Esas denuncias que nosotros hemos hecho están cajoneadas en algún escritorio de algún fiscal o de algún juez de la zona. Pero vos fíjate cómo es la velocidad que tiene la justicia para la gente del poder, para los funcionarios o los amigos del poder. A 2 meses y días de lo que ha pasado en Peña Negra, a mí ya me estaban citando indagatoria ante el juez Alfredo Ramos. Me presento, al día anterior la habían citado a Marcela, ella por cuestiones de salud no se presenta. Yo me presento el 26 de junio y ahí es donde directamente me detienen, hasta que sale la excarcelación del juez. Estamos siendo imputadas, después se vino todo esto de la gripe que es como que para un poco el proceso, pero después del lunes que viene ya continúa todo de nuevo, las indagatorias y bueno, culpándonos a nosotros sobre este supuesto delito que para nosotros no es tal. Nosotros, por encima de todas las cosas, estamos protegiendo nuestra fuente de agua. Convengamos de que las explotaciones mineras que pretenden llevarse a cabo, que se están llevando a cabo a lo largo de la cordillera de los Andes y de los países del tercer mundo son totalmente criminales. Pero para que estas explotaciones existan, tienen que haber funcionarios entreguistas que lo permitan. Funcionarios que prioricen su beneficio personal antes que el futuro y el beneficio de su propio pueblo. Este tipo de explotaciones mineras están prohibidas a lo largo de los países del primer mundo. ¿Por qué se vienen a meter acá? Esa es la gran pregunta, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, el deber y el derecho de proteger nuestras fuentes de agua y nuestros recursos hídricos. Se nos meten estas multinacionales mineras con leyes criminales creadas en los 90, en la época de Carlos Menem, con Dromi, Coan, Cavallo, Ángel Massa, Gioja, los gobernadores de esa época que han avalado este saqueo y esta entrega de nuestros bienes, y nosotros tenemos primero que defendernos de ellos, porque los actuales presidentes siguen avalando estas leyes de entrega, estas leyes criminales, leyes que priorizan subsidios a las multinacionales mineras, leyes que les dan estabilidad fiscal por 30 años a estas multinacionales mineras, donde no pagan agua y utilizan 100 millones de litros de agua por día, donde no pagan energía y utilizan la energía que utiliza la ciudad de La Plata en un día. Esto es lo que nos está pasando.